¿O es que aquí los derechos de nuestros niños aquí no cuentan? ¿O simplemente creen que nuestros niños valen menos que los vuestros? Y eso les da derecho de emitir sus rostros sin la autorización de vuestros padres. Claro, supongo e intuyo cuál será la respuesta. Señores, respeten la dignidad y la libertad de nuestro país y sobre todo el respeto a nuestros niños, que aunque seamos sociedades diferentes, nuestros niños valen igual que los vuestros. El pasado 20 de junio del año 2023, a la hora estelar, la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, conocida simplemente como Radio Televisión Española, es una sociedad mercantil estatal que organiza la gestión indirecta del servicio público de radio y televisión de España. Esta televisora emitió un reportaje en el cual lo denominó El Salvador de Bukele. Dicho reportaje, como cualquier medio de comunicación serio en producción, porque hay que reconocerlo que es un reportaje donde hay mucho dinero de por medio, invertido, pero que en resumen es un reportaje al que puedo denominar que es un mátalas callando. En este video le daré un par de respuestas, tanto a la gente del Faro, a Chistosal, a un curioso policía encubierto con camisa Columbia y camioneta Radford, y a un personaje que no sé qué tiene que andar bailando en este reportaje. Y como este personaje tiene el descaro de hablar del presidente e intentando decir que las condiciones actuales permiten que las pandillas en El Salvador resurjan. Y a ustedes, señores de Radio Televisión Española, y para los españoles que miren el reportaje sin conocer la realidad, les haré una comparativa de lo que se dice con lo que realmente pasa o pasaba en nuestro país, El Salvador. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Bueno, como siempre, comencemos desde el principio. Todo el reportaje, donde el presentador hace un resumen de lo malo que es el gobierno del presidente Bukele y donde se violan los derechos humanos y bla bla bla, bla bla bla. Palabras más, palabras menos. Pues ahí es donde comienza todo este lío. Y perdonen a los demás espectadores, pero ahora haré una combinación de palabras utilizadas en España para que estos que están en este lado escuchen la versión de un salvadoreño que vivió, conoció y fue amenazado por este grupo delictivo. A la comunidad internacional y diferentes organizaciones, durante 40 años en El Salvador se han violado los derechos humanos siempre, y lo vuelvo a repetir, siempre. Teníamos secuestros, extorsiones, asesinatos por parte de los pandilleros, financiados por los mismos gobiernos de turno para seguir generando zozobra y empobreciendo a un país donde ellos eran más ricos y los pobres más pobres. Su negocio era el de violar derechos humanos de manera constante. Pero para quien no sabe qué son los derechos humanos, son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, género, religión, nacionalidad, orientación sexual o cualquiera de otra condición. Estos derechos son universales, inalienables e indivisibles y están reconocidos y protegidos por la Ley Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos incluyen, entre otros, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a un juicio justo, el derecho a la educación, el derecho a la salud,
el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad ante la ley. Esa es su definición más simple. Pero ¿saben qué, señores de Radio Televisión Española y Sociedad Española? El derecho a la vida en El Salvador no existía bajo ninguna circunstancia. Más de 100,000 muertos en la guerra y más de 120,000 por las pandillas. Ahora ustedes vienen a decirme a mí que en El Salvador se respetaban los derechos humanos. ¡Anda ya, hombre! Y mucho menos la seguridad personal. Para ustedes que viven en una sociedad relativamente segura, donde existe la seguridad personal en muchos aspectos, piensan que es así en toda Latinoamérica, y no es cierto. Pues les comento que no es así en la mayoría de ellos ahora. Pero en El Salvador viene alguien que respeta estos dos principios básicos y lo acusan de ser un dictador. ¿Pero qué es un dictador? Recordemos que es una persona que ejerce el poder de manera autoritaria y sin restricciones, sin tener en cuenta la opinión o los derechos de los ciudadanos. Un dictador puede llegar al poder a través de un golpe de Estado, una elección fraudulenta o mediante la manipulación de las leyes y las instituciones del Estado. Los dictadores suelen gobernar de manera opresiva, imponiendo su voluntad a través de la fuerza y sobre todo la represión. Pueden limitar o eliminar las libertades civiles, la libertad de expresión y la libertad de prensa, y pueden utilizar la violencia y la intimidación para meterse en el poder. En muchos casos, los dictadores han llevado a sus países a la ruina económica y social y han dejado un legado de sufrimiento y opresión. Ahora le pregunto a la comunidad internacional y a ustedes en especial, Sociedad Española. ¿Nayib Bukele es un dictador? Llega primero a ser presidente por medio del voto. Gobierna de manera opresiva a quienes sí, a los terroristas. Porque para ustedes, Sociedad Española, una persona tatuada aquí en España es una persona que quiere expresar un arte o algún significado de algún recuerdo hermoso de su vida. Para nosotros, un tatuado con un 13 o un 18 o unas lágrimas en el rostro significa un asesino, un demonio con patas que podía tomar tu vida, asesinarte a ti y a tu familia por el simple hecho del placer de matar. Y estas personas eran financiadas por los mismos gobiernos. Sí, así como lo escuchan, porque esto no lo dijeron en el reportaje, ¿verdad? En España hablan de democracia, pero Pedro Sánchez y sus ocupas violan el derecho fundamental de la propiedad privada y a eso le llaman justicia. Habría que ver quiénes son los dictadores, ¿verdad, señores de Radio Televisión Española? Por cierto, un dictador no permite la libertad de prensa, mas sin embargo ustedes tuvieron toda la libertad de este mundo para hacer este reportaje, incluyendo a gente del gobierno. ¿Qué dictadura es esta? Que permite a sus opositores manifestarse de manera libre y sin ser perseguidos. Ellos, en su mundo de metaverso, se sienten perseguidos porque es la misma población y los youtubers que le respondemos porque ahora ya no tienen el poder de la comunicación que muchas veces era vendida al mejor postor para crear una opinión pública en beneficio de quien pagaba la información. Por cierto, ese era Alfaro. Y que aparte digan que los dictadores llevan a sus países a la ruina económica, bueno, qué mal dictador es Bukele, que honra la deuda externa y que en el año 2030 se tiene previsto haber cancelado toda esa deuda. Pues con dictadores así, el mismo España sería otra, ¿verdad? A la señora de Cristosal, mejor conocida como Chistosal, porque realmente son un chiste de ONG, al igual que las lágrimas de cocodrilo de esta mujer, que por cierto, para que me entiendan mejor,
Estas personas que dicen defender los derechos humanos eran personas con grandes salarios en los gobiernos del FMLN y que ahora casualmente dicen defender los derechos humanos cuando en sus gobiernos ellos mismos se encargaron de adiestrar militarmente a estos grupos terroristas. Esto, comunidad española, es como que el PSOE financiara a la ETA, en resumen. Cuando esta mujer de Cristosal dice que él sabe controlar las redes sociales y sabe cómo usarla, esto, señorita de Chistosal, tiene otro nombre y eso se llama inteligencia. Además tiene mucho control sobre las redes sociales y sabe cómo controlar las redes sociales. Por eso ustedes dentro de las redes sociales no se atreven a incursionar de manera directa porque saben que tienen la cola tan pateada que sus medios sociales son más medios de chistes y memes. Porque eso es lo que ustedes son para El Salvador. Unos verdaderos memes con patas. Por cierto, el señor que aparece en el reportaje del Faro acusa al presidente Bukele de haber negociado con las pandillas. Y que menciona cuando se rompe el pacto se instaura el régimen de excepción. El gobierno de Bukele empezó a negociar con los líderes de las pandillas desde que llega en junio de 2019. Pero a finales de marzo de 2022 anuló el pacto e instauró el régimen de excepción en un fin de semana. Y de un día para otro la realidad cambió plenamente. A ver. Señores del Faro, y para que lo sepa todo el mundo, los señores del Faro son los que dicen que las maras son un mal necesario. Sí, así como se lo repito, ellos dicen que las pandillas son un mal necesario para El Salvador. Hay que hablar de una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Se los traduciré en vuestro idioma o al castellano. ETA es un mal necesario que España necesita. Pues esta gente que es el Faro, personas que se fueron a vivir con los pandilleros por más de un año y que casualmente ellos no fueron asesinados, ya que Cristian Poveda, por su documental La Vida Loca, no corrió con esa misma suerte. ¿Por qué será, señores del Faro? ¿Por qué será? Y aquí también aparece un señor llamado Marvin Reyes, que se denomina luchador incansable a favor de los derechos de los trabajadores sobre la esclavitud moderna. Permítanme que me ría. El Salvador tiene firmados y ratificados muchos convenios internacionales de respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos de los detenidos. Y esos, aunque sean bestias, sin corazón, sin alma, que han destrozado personas, o sea, al final siempre son seres humanos. Lo resumiré. Las bestias sin corazón, y él lo dice, no lo digo yo, pues para él son bestias, para nosotros son terroristas asesinos, a los cuales les tiene que caer todo, pero todo el peso de la ley, a ellos y a quienes los financiaban, que por cierto, y como cosa curiosa, todos están pidiendo asilo político en todos lados. Qué extraño, ¿verdad? Y sobre todo, en España hablan de justicia y que somos un país oprimido, pero le han retirado la opción a los salvadoreños de pedir asilo político porque afirman de que en El Salvador ya no es necesario. Miren las cosas de la vida, ¿verdad? Y por cierto, al policía encubierto con camisita Columbia, con rostro tapado y lentes oscuros, manejando una camioneta Toyota. Y sus declaraciones. ¿Quieren que les diga lo mal pensado que soy? Tiene una pinta de arenero, cobarde, que necesita encubrir su rostro para no ser identificado. Pero muchos me dirán, es para protegerse él y su trabajo. Este policía está mintiendo o diciendo la verdad. Si miente, tiene razón, pero si dice la verdad,
¿Es que acaso tiene miedo de ya no vestir con ropa de marca? ¿No es la verdad la que nos hará libres de todo? Y él perfectamente sabía con quién estaba tratando. Así que no me venga que es un honorable policía que simplemente tenía la necesidad de desahogarse con sus privilegios. Ahora que lo veo de otra manera, quiero también ser policía para vivir con todas esas comodidades que ahora reciben los policías. Por si no entendieron el sarcasmo, se los dejo de tarea. Y esto es para cerrar, señores de Radiotelevisión Española. Por cierto, ustedes hablan de derechos humanos y un montón de tonteras más. Aquí en España, cuando un niño sale en un video, no importando para qué sea, los padres de familia les hacen firmar autorizaciones para hacer uso de la imagen de sus hijos. En su reportaje de 45 minutos salieron una cantidad de niños sin rostros cubiertos. ¡Qué poca vergüenza para el director de este reportaje, por cierto! Y es aquí cuando yo y muchos salvadoreños os preguntamos: ¿tienen ustedes la autorización de sus padres para que estos niños puedan aparecer en su reportaje emitido en España? ¿O es que aquí los derechos de nuestros niños aquí no cuentan? ¿O simplemente creen que nuestros niños valen menos que los vuestros? Y eso les da derecho de emitir sus rostros sin la autorización de vuestros padres. Claro, supongo e intuyo cuál será la respuesta. Señores, respeten la dignidad y la libertad de nuestro país y sobre todo el respeto a nuestros niños, que aunque seamos sociedades diferentes, nuestros niños valen igual que los vuestros. Y a todos los salvadoreños les cuento que energúmenos hay en todo el mundo. La mayoría de españoles que he conocido son personas buenas y correctas. Pero como siempre existen los subnormales como en cualquier país del mundo, así como medios de prensa, radio y televisión que creen que pueden hacer en nombre de la libertad lo que sea, pero que se les olvida que ya no estamos ni en los 80s ni en los 90s, donde nadie podía responderle y se creían el cuarto poder. Ahora ya tienen a un garbanzo que les pondrá a parir las veces que sea necesario. Y esto es una frase española. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera. Leslie Rent-A-Car, con excelente servicio de autos en El Salvador. Brindamos atención a clientes de casi todo el mundo, con vehículos modernos, nuevos y elegantes para tu comodidad, desde sedán hasta microbuses. Te entregamos la unidad a tu llegada al aeropuerto y en cualquier punto del país. Nuestra flota es reconocida como la mejor de todo El Salvador. Leslie Rent-A-Car, con el más alto nivel de servicio que nos caracteriza por brindar tarifas competitivas. Reserva desde Estados Unidos al WhatsApp más 1-703-731-7189. En El Salvador, área 503-7570-3993. Leslie Rent-A-Car, tu mejor opción en alquiler de vehículos.